Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Un placer para mí estando transmitiendo su podcast Parte Médico. Esto es un contenido que creamos de forma atemporal. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, y está diseñado para que ustedes lo escuchen y lo disfruten en cualquier momento en su trabajo, cuando van en el carro, cuando están haciendo deporte, cuando están descansando en su casa, y que creamos para ustedes semanalmente con temas de salud y bienestar que son de interés común o de interés frecuente. Nuestros habituales anuncios de señas nuestras, @mundo urweb, @Julio Castro M en cualquiera de las plataformas digitales, y recordarles que salimos a través de la plataforma matriz de YouTube, pero que cualquiera de nuestros contenidos también lo consiguen en las plataformas de Spotify o Apple Music. En cualquiera de los buscadores colocan Parte Médico Julio Castro y quizás una palabra más, una palabra clave sobre lo que están buscando, por ejemplo, infecciones o COVID o dengue o fiebre, y les sale cada uno de los programas que hemos producido para ustedes con este tipo de contenido. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar sin más de una situación que si se quiere cada vez es más frecuente, que es las infecciones asociadas a procedimientos estéticos. No necesariamente porque haya más infecciones, pero sí porque hay más procedimientos estéticos. La modernidad nos ha llevado a que cada vez hay más procedimientos que se realizan en esta área en el mundo entero y en particular en Venezuela, y por lo tanto, al haber mayor número de procedimientos, vemos con más frecuencia que hay infecciones. No necesariamente es porque es una situación peor que anteriormente, sino porque al haber más procedimientos también hay más el riesgo de infección que se mantenga estable, lo vemos más frecuentemente. Se considera, en general, cuando hablamos de procedimientos quirúrgicos, es decir, una persona que va a un procedimiento estético en un pabellón con un anestesiólogo, con un cirujano plástico, que ese procedimiento en general el riesgo de infección está cercano al 1%, es decir, es un porcentaje relativamente bajo, pero que en la medida que se mantengan las normas que vamos a hablar durante estos próximos minutos, el riesgo se mantiene siendo bajo. Lamentablemente, cuando uno le explica esto a los pacientes, sí, es 1%, pero a mí me tocó el 100%, es decir, para el paciente que tiene una infección asociada a uno de estos procedimientos estéticos es el 100%, pero en general debería mantenerse relativamente bajo. ¿Por qué hablamos de este tema? Bueno, porque de alguna manera se ha ido popularizando no solamente los procedimientos quirúrgicos estéticos que se realizan en ambientes más o menos controlados, sino que lamentablemente vemos procedimientos de este tipo que se hacen o ambulatorios o inclusive en sitios no certificados para este tipo de procedimientos. Estamos hablando de peluquería, estamos hablando de estética, estamos hablando de personas que no tienen certificación o no tienen preparación adecuada para este tipo de procedimientos, y esto es algo universal. Hay programas en televisión donde esto se ven en otros países. Por lo tanto, la primera recomendación es que si usted va a someterse a un procedimiento de esto, esté seguro que la persona tiene el entrenamiento idóneo, tiene la certificación idónea, pero también que el establecimiento donde va a hacerse el procedimiento tengan las condiciones mínimas para que usted vaya con seguridad a ese procedimiento y los riesgos asociados al procedimiento, que siempre los hay, de alguna manera se minimicen. Uno de los elementos centrales es que aún en procedimientos quirúrgicos en pabellón, la propia naturaleza de la intervención quirúrgica genera el riesgo de infección al exponer tejidos profundos que no están expuestos a las bacterias que todos los seres humanos tenemos en la piel. Entonces, aún en las mejores condiciones posibles, los seres humanos tienen bacterias en la piel que no podemos erradicar, que están allí normalmente, para nosotros están en un equilibrio estable con nuestra propia piel. Al producirse una incisión del bisturí o meter una cánula o poner inclusive una inyección a través de ese tejido, hay el riesgo teórico de que se produzca este fenómeno. Uno de los elementos centrales que queremos hablarles es en un procedimiento cuáles son los momentos en los cuales puede producirse la infección. Como ya les digo, puede haber bacterias en la superficie del paciente, del propio paciente, puede haber bacterias en el material que se va a utilizar para la cirugía, a pesar de estar esterilizado, puede haber bacterias o microorganismos en
la infusión o en la inyección del propio material, inclusive en un frasco de anestesia, por ejemplo, que tú utilices con varios pacientes y en un momento, por ejemplo, utilizaste una aguja para infiltrar anestesia en un paciente y sin darte cuenta dejaste esa aguja en el propio frasco de anestesia y en el siguiente paciente vienes a utilizar esa aguja para sacar la anestesia, que esa aguja estuvo en la piel de otro paciente, hay el riesgo teórico de que inclusive la anestesia local pueda estar contaminada. Entonces, la utilización de que esos procesos se hagan de una manera muy protocolizada, es decir, utilices un frasco de anestesia para cada paciente, no dejes las agujas colocadas, no reutilices material que no es reutilizable, es algo que el paciente obviamente no está al tanto de saber o que pueda observar durante el acto quirúrgico porque la mayoría de veces está dormido, pero que sí puede ver en procedimientos ambulatorios porque no es infrecuente que veamos que a pesar de que el procedimiento fue hecho de una manera adecuada, parte de ese complejo proceso de el acto quirúrgico o el acto ambulatorio o el acto hecho de una manera en consultorio no tuvo las consecuencias o no tuvo las medidas que tiene. Inclusive en algunos hay brotes descritos de infecciones asociadas a los propios sustancias que se infiltran en la piel o que se inyectan en la piel como parte del mecanismo de infección. ¿Cuáles son los microorganismos comunes en este tipo de procedimiento? Hay como dos grandes mundos cuando hablamos de bacterias habituales, como son los cocos gram positivos, que son estafilococos, estreptococos y enterococos, que habitualmente pueden ser colonizadores de nuestra piel. Y hay un segundo grupo de bacterias que los infectólogos llamamos los bacilos gram negativos, que son de más difícil tratamiento porque la mayoría de las veces requieren tratamientos endovenosos porque no hay muchos esquemas de tratamiento oral para bacilos gram negativos que están asociados a procedimientos estéticos y hay un grupo de bacterias ahí que pueden tener un perfil de resistencia particularmente importante y hay otro riesgo de bacterias de moda modernamente que llamamos las micobacterias de crecimiento rápido que están asociados a los procedimientos quirúrgicos estéticos y fundamentalmente tienen que ver con problemas con la esterilidad de los materiales quirúrgicos y requieren inclusive algunos de ellos meses de tratamiento. ¿Cuáles son los procedimientos que tienen mayor riesgo de infección? La colocación de implantes, ya sea glúteos, mamas o algún otro implante, porque al tener un material que no es parte de nuestro organismo, dentro de nuestro organismo hay un riesgo teórico de infección asociado al propio implante, es decir, que el implante no tuvo el curso de esterilización necesario que ha debido tener o contaminación durante la colocación por el contacto, por ejemplo, con la piel o posterior a que el paciente fue operado tuvo algún procedimiento o alguna complicación, por ejemplo, tuvo un hematoma, se produjo sangre alrededor de eso y ahí eventualmente pudieron crecer bacterias. Le siguen en riesgo procedimientos que requieren instrumental, aunque no se coloque implante, por ejemplo, liposucción o procedimientos de contorneo corporal o inclusive trasplantes de grasa. Muchas veces no hay una cirugía formal, sino algunos procedimientos se extrae grasa de una zona de un paciente y se le pone en otra zona, al ser esto un elemento no vascularizado, es decir, no tiene irrigación propia, hay el riesgo de que haya una necrosis o que haya una isquemia y esto aumenta el riesgo de infección. Todo esto son riesgos asociados a los procedimientos y cuando ustedes vean que algún cirujano le dice que ningún paciente se ha infectado, nada más hay dos explicaciones, o no le está diciendo verdad o no ha operado suficiente, porque todos los cirujanos en algún momento han tenido un riesgo de infección. Ya les dije que era el riesgo del 1, cercano al 1 o al 2%, y esto es un riesgo inherente a la propia cirugía. ¿Qué factores predisponen a la infección en estos procedimientos quirúrgicos? El primero tiene que ver con la técnica quirúrgica y es algo que por lo cual al principio les decía, es importante que ustedes vayan con profesionales que tengan la certificación y la experiencia adecuada para ese tipo de procedimientos. Eviten hacer procedimientos con personas que no están entrenadas. Y sé que el tema del costo es un tema importante para todos nosotros, en particular en Venezuela, pero lo que ustedes se ahorren en costo con una persona no calificada pueden terminar pagándolo en complicaciones asociadas al propio procedimiento.
el tipo de duración del procedimiento, eso tiene que ser hecho por manos expertas, como le dije anteriormente, el estado inmunológico del paciente. El paciente que va a este tipo de cirugía debería ser evaluado previo a la cirugía para que una persona que tenga experticia en la evaluación de este tipo de paciente dé la luz verde al cirujano para que las condiciones que puedan modificarse se puedan modificar. Por ejemplo, hoy en día sabemos que las personas que tienen hábito tabáquico, es decir, fuman, tienen un riesgo mayor de infección que las personas que no fuman porque se modifica la microbiota o el microhábitat en la piel de esos pacientes. Entonces, a pesar de que no es fácil dejar de fumar, modificar algunas condiciones previas a la cirugía o la evaluación de estos pacientes previos a la cirugía es muy importante que se haga con la suficiente antelación. Algunas cosas que se hacen con frecuencia y que no necesariamente tienen alguna indicación. Hay pacientes que me dicen, doctor, no me mandaron antibióticos antes de la cirugía. La verdad no se justifica. Solamente utilizamos antibióticos en procedimientos estéticos o de cirugía plástica o reconstructiva durante la cirugía. Es decir, el momento idóneo, el timing idóneo para la utilización de antibióticos es en el momento en que el paciente recibe el antibiótico justo antes de o unos minutos antes de que se haga la incisión quirúrgica, porque es el momento donde el antibiótico que va por la sangre disminuye la cantidad de bacterias en la superficie de la piel. Más allá de un par de dosis o un par de días, más allá después de este procedimiento no se justifica la utilización de antibióticos durante semanas o inclusive meses posterior al procedimiento quirúrgico. No es un fenómeno que está recomendado. Otro de los elementos son los cuidados locales de la zona donde se hizo el procedimiento. Haga lo que su cirujano experto le dijo. Evite recomendaciones de un amigo, de un vecino, de un familiar, que si ponte tal cosa, que si ponte cual cosa. El cirujano es la persona adecuada que le debe decir cómo usted debe cuidar el área quirúrgica y evitar cuidados que no son recomendados por su médico, porque buena parte de la infección o de los procesos infecciosos asociados a estos procedimientos pueden venir bien sea durante el pabellón, posterior al pabellón, pero también en la convalecencia. La forma como cuidamos esos tejidos y esa herida puede ser una causa importante de la infección. En este sentido, una de las cosas que esta persona debe cuidar es que su ambiente posterior a la cirugía en su casa debe ser un ambiente limpio, adecuado, ventilado. Por ejemplo, no es infrecuente que veamos, por ejemplo, que personas posoperadas entonces duermen con las mascotas. Los animales tienen unas bacterias diferentes a las de los seres humanos y nos ponen en riesgo. Entonces, las mascotas deben estar fuera de la persona que está en una convalecencia de un cuidado postoperatorio. Si esta persona tiene drenaje, por ejemplo, tiene tubos, tiene mecha o tiene algún tipo de drenaje, esto tiene que ser manejado de una forma adecuada por personas expertas para evitar el riesgo de infección. Cuando estas infecciones tienen criterio de severidad, lo primero y más importante es que la recomendación es que una persona que tuvo un procedimiento de este tipo estético y las cosas no van bien, ya es momento de que debe consultar a alguien que es experto en el manejo de estas infecciones. Habitualmente el usar antibióticos sin una guía, bien sea una guía basada en los cultivos, bien sea una guía basada en la experiencia de la persona que manda los antibióticos, es muy importante. No se justifica a estas alturas que una persona que tiene una complicación posterior a una cirugía estética y recibió un antibiótico y las cosas no van bien, sigan cambiando antibióticos a ciegas. Eso no, hoy en día no se justifica. Tenemos herramientas diagnósticas que nos permiten saber cuál es el antibiótico idóneo en esa situación donde las cosas no fueron bien y que la persona tenga un desenlace mucho más adecuado. Lo segundo es cuando esta condición, que puede ser local, por ejemplo, me hicieron una liposucción y empiezo a tener dolor, enrojecimiento en la zona donde fue la liposucción, pero empiezo a tener fiebre. Cuando yo tengo fiebre, ya esa persona se considera que la infección no está solamente localizada en la zona de infección, sino que hay un componente que llamamos sistémico. Posteriormente, si se suben los glóbulos blancos, si hay un aumento de otros sistemas, es una condición que tiene que ser manejado por personal experto en el manejo de las infecciones para que esta persona vaya bien. Lo segundo es si hay áreas donde claramente el tejido no va bien. Hay áreas de necrosis, la piel se puso negra, hay drenaje importante de contenido purulento, las cosas no van bien. En ese momento no es la evolución natural, requiere
drenaje o limpiezas quirúrgicas posteriores. Esos son indicativos de que la situación no va bien y que tiene que ser manejado por personas expertos. Como les dije, hay una primera ronda de utilización de antibióticos y las cosas no fueron bien. Ya cambiar solamente por cambiar, si uno no tiene una perspectiva clara de cuál es el enemigo, no es un buen indicativo. El otro tema son infecciones que han durado mucho tiempo. Es sobre todo común para nosotros ver pacientes que ya tienen 2 meses, 3 meses, 4 meses recibiendo medicamentos con un fenómeno infeccioso que no se controla. Hay que detenerse en algún momento, pensar qué es lo que está pasando, afilar nuestras baterías diagnósticas y tratar de proponerle a los pacientes una ruta que los saque de esa condición crónica que tiene meses, y hay que en ese momento tener opciones y planificar muy cuidadosamente qué es lo que vamos a hacer con esos pacientes. Uno de los fenómenos que hemos visto frecuentemente asociado a procedimientos estéticos, bien sea quirúrgicos o de ambulatorio, es la presencia de micobacterias de crecimiento rápido. ¿Por qué las micobacterias de crecimiento rápido? Bueno, las micobacterias son un grupo de bacterias donde están las bacterias de la tuberculosis como familia, ¿okay? Y lamentablemente estas micobacterias son las bacterias que tienen un criterio de esterilización muy extendido, muy profundo, y cuando tú vas quitando en diferentes niveles de bacterias, las micobacterias son las que están en el último nivel. Y hemos encontrado micobacterias inclusive en frascos de povidine, frascos de anestesia, tintura, la pintura que se utiliza para dibujar los límites de la cirugía en cirugía plástica o cirugía estética, se ha encontrado en inyectadoras reesterilizadas, en una serie de procedimientos o insumos que tienen que ver con la cirugía, inclusive instrumental quirúrgico que no tiene un procedimiento de esterilización adecuado. Como le dije, las micobacterias son las últimas en la lista en morirse una vez que tú vas por todo el procedimiento de esterilización, y este procedimiento de esterilización es diferente de, por ejemplo, si estamos hablando de un material metálico que puede ser esterilizado, por ejemplo, con autoclave o con vapor de instrumental que es, por ejemplo, plástico, que no puede ser sometido a altas temperaturas y que requiere procedimiento de esterilización química. Son procedimientos que tienen que ser manejados, estos procedimientos de esterilización, por personas expertas, y estos procedimientos tienen que llevarse hasta el final. Si el procedimiento dice que tiene que ser de 3 horas o tiene que ser 6 horas, tengo que mantener las 3 horas o las 6 horas del procedimiento. Acortar el tiempo de alguna manera aumenta el riesgo de que estas micobacterias aparezcan. Como le dije, son las últimas en morir y por lo tanto cada vez más vemos micobacterias de crecimiento rápido en procedimientos estéticos, en procedimientos quirúrgicos, y obedecen a un fenómeno relacionado con algo del procedimiento quirúrgico. Si yo tuviera que hacer una lista de cuáles bacterias son más difíciles en términos de tratamiento, probablemente primero estarían las micobacterias, después estarían los bacilos gram negativos, donde están dentro de ellas, una de las más famosas son las pseudomonas, porque no hay tratamiento vía oral para estos pacientes. Finalmente estarían los hongos y posteriormente los cocos, donde están los estafilococos, quizás son de los de menos dificultad de tratamiento, porque hoy tenemos antibióticos más efectivos contra ellos, pero estos son decisiones que no deben estar basadas en documentación empírica. Es decir, yo tengo que hacer un esfuerzo muy, muy importante por tratar de identificar cuál es el enemigo con nombre y apellido. Si es una pseudomonas aeruginosa, o si es un estafilococcus aureus, o si es una micobacteria típica, cuál tipo de micobacteria, porque en la medida que yo conozca ese enemigo en términos de su nombre y apellido específicamente, voy a poder tener una selección de antibióticos en términos de tiempo, de duración, de tipo de antibiótico lo más adecuado posible para resolver. Y esto es algo que tenemos que trabajar de la mano con el cirujano, porque la mayoría de las veces requiere drenajes o requiere de cirugías repetitivas para poder resolver el proceso de la infección lo más adecuado posible. Uno de los elementos que habitualmente los pacientes nos dicen es que tienen incertidumbre o angustia porque un fenómeno que tiene semanas o meses pasando no se va a resolver. Si nosotros hacemos las cosas de forma adecuada, con un plan de trabajo,
el 90-95% de estas infecciones terminan curándose, pero puede tomar tiempo. Para darles una idea, las infecciones por micobacterias de crecimiento rápido requieren 6 meses de antibiótico, en algunos casos 9 meses de antibiótico, en algunos casos hasta 1 año de antibiótico consecutivo para poder matar todas estas bacterias y evitar que esta infección se haga recurrente. ¿Cuáles son medidas útiles de prevención para esto? Uno, identificar, por ejemplo, si hay personas que son portadores crónicos nasales de Staphylococcus aureus, y eso se detecta de una manera específica a través de haciendo cultivos específicos para detección de estos casos de portadores. Identificar a estos pacientes previo a la cirugía es fundamental para que la cirugía vaya sin problema. ¿Cuáles son estos pacientes portadores crónicos de estafilococo? Personas que tienen, por ejemplo, historia de infecciones recurrentes en la piel, que no les da mucha importancia, que se tratan localmente, pero si uno hace esa pregunta específica, puede ser que no lo identifique. Lo segundo son pacientes que tienen, por ejemplo, mujeres que tienen bacterias en la orina aún sin síntomas. Esto le llamamos bacteriuria asintomática. La detección de la bacteriuria asintomática previa a la cirugía que vaya ese paciente estética o cosmetológica es importante que sea aproximada desde un punto de vista profesional. Y una de las cosas que recomendamos para el paciente es el baño corporal con jabones específicos, en este caso clorexidina, que existe en Venezuela, para disminuir la densidad de bacterias en nuestra piel, que son colonizantes, y que disminuir los riesgos de infección. Por supuesto, el elemento central que hemos dicho desde el principio en este programa es que usted vaya a estos procedimientos con personas idóneas, personas calificadas, personas con experiencia, porque en la medida que vayamos por esa vía, nuestro riesgo es mucho menor, no solamente que el procedimiento tenga éxito desde el punto de vista estrictamente estético o funcional, sino que el riesgo de infección sea menor. Con estas medidas, amigos, lo que queremos es que usted tenga un procedimiento seguro, un procedimiento hecho de forma idónea y que disminuir los riesgos que lamentablemente cada vez son más frecuentes en nuestra práctica diaria. Amigos, con este contenido damos por finalizado el programa de hoy y les recomendamos, como siempre, en nuestras redes, @mundourweb, @julocastrom, pueden hacernos comentarios en nuestro chat en vivo aquí abajo y esperemos que este contenido sea de utilidad para ustedes, y si no, compártanlo con personas que ustedes saben que pueden ser de utilidad porque tienen este problema y no han podido resolverlo. Muchas gracias, se les quiere mucho, manténganse sanos y nos vemos en una próxima oportunidad de su podcast Parte Médico. Un placer.